causa de lo que Dios estaba haciendo con mi vida, amado, se me subió el ego y el orgullo. Cuando a una persona me atacaba, voy a decir con el perdón suyo y de Dios, estos payasos, como si estuvieran en el nivel mío, así con orgullo. Ninguno aquí está en el nivel mío. Así yo decía. Y mi esposa me decía, amor, eso suena como orgullo. Y yo le decía, no, me cuál orgullo. Y entonces, entre más me atacaban, yo sacaba pecho. Ninguno de esos payasos está en el nivel mío. Y así fue. Apenas volví a República Dominicana, la economía, todo se me fue abajo. Amado, la economía, todo. Nadie me quería invitar, nadie quería saber de mí. Me encerró Dios 3 años. 3 años. 3 años, amado, encerrado. Para yo dormir, mi esposa tenía que hacerme dormir como un niño. Mi esposa tenía que hacerme dormir como un niño. A veces me tenía que coger aceite y hacerme dormir, porque yo lloraba porque no podía dormir. La opresión era fuerte. Amado, cuando yo estaba en el medio de ese proceso, a veces no teníamos para comprar los pañales. Mi esposa tenía que sacarle lo que los pañales tienen por dentro. Se lo sacan, lo lava y le metía un trapo para volvérselo a colocar, amado. O sea, todo, amado, un proceso terrible, yo frustrado. Mi esposa tenía su cabello bien bonito, onduladito hasta acá. Se le fue cayendo porque yo no tenía para comprarle los productos. Había veces me quería cortar la vena para matarme. Y mi esposa me decía, tú solamente piensas en ti, no piensas en nosotros. Y como que eso me hacía reaccionar. Y también el conocimiento que tenía, si yo me corto las venas y me mato, me puedo perder. Y yo tenía un odio hacia Dios, amado. Amaba a Dios y lo odiaba a la misma vez. Ya a ti no te dije que me diera este ministerio. Empecé a acusar yo a Dios. Yo no te dije que me diera este ministerio. ¿Sabes qué es tu ministerio? Que no quiero saber nada de esto. ¿Qué tal? Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos el día de hoy a su programa Entre Nos con un servidor, Pastor Ángel Cavazos. Como cada semana, para mí es un gozo muy grande poderte saludar y poderte recibir en este programa, trayéndote un testimonio más del poder, del amor, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, creyendo, confiando y esperando que este testimonio va a ser de mucha bendición para tu vida, de fortaleza espiritual. Así es que el día de hoy, acomódate ahí donde tú nos estás sintonizando, comparte este video, esta transmisión, creyendo y confiando que así como va a ser de bendición para tu vida, lo va a ser para todos los que llegue este video a causa de que tú se los compartas. El día de hoy está con nosotros aquí en el estudio de Ministerios Maranata el profeta Ortilio Mena desde Colombia para compartirnos pues lo que el Señor ha hecho en su vida, cómo el Señor ha obrado, los procesos que él ha vivido para el día de hoy estar en el lugar donde Dios le ha permitido estar, ser portador de la gloria de Dios. Pero todos tenemos una historia, todos tenemos un testimonio, y el día de hoy, bueno, el profeta Ortilio Mena está aquí con nosotros. ¿Cómo está? Dios le bendiga, gracias por estar aquí con nosotros en este programa. Amén. Dios me les bendiga a cada uno y gracias por la invitación. Es de gran bendición venir aquí a compartirle nuestros testimonios, porque yo sé que así como Dios nos bendijo a nosotros, también lo va a hacer con ustedes. Amén. Amén. Y bueno, pues muchos a lo mejor ven al profeta Ortilio, pero no ven el proceso que ha vivido, que ha llevado a aquellas circunstancias a través de las cuales Dios ha forjado el carácter, la vida, el ministerio. Y bueno, pues eso es lo que agradecemos el día de hoy, que el profeta esté con nosotros para compartirnos, y yo sé que va a ser de bendición para tu vida. Y yo quisiera comenzar como cada programa y en este punto de preguntarle, ¿quién es Ortilio Mena? La verdad, bueno, Ortilio Mena es un joven. Tengo 34 años, llegué, el Señor, no digo que llegué porque la verdad, como yo siempre digo, nadie tiene la capacidad de llegar al Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es Cristo y Cristo es demasiado alto. Por eso yo siempre digo que fue Él que nos trae a nosotros. Y Él me trajo a mí desde, estaba joven, después que pasé un proceso de que mi padre se murió. Entonces, cuando mi padre se muere, estaba yo en el colegio ya terminando, no sé cómo le dicen acá, nosotros ya le decimos, hay primaria y secundaria, que llegué hasta 11, ya estaba yo en 10, décimo, y entonces ahí mi papá se murió. Cuando mi papá se murió, después de eso, fue que el Señor me alcanzó. Pero fue algo muy duro para mí perder a mi papá. ¿Sí me entiende? Entonces, pero es algo también bonito de cómo Dios, después que mi padre se muere, ahí es que él como interrumpe mi vida. Pero no solamente es que Dios interrumpe mi vida
así, sino que después que mi papá se murió, yo caí en la droga. Ok, pero hasta este punto todavía no conocía nada de Dios en el No, hogar. no conocía nada de Dios. Solamente que mi abuela, cuando yo estaba chamaco, estaba bastante pequeño, mi abuela a veces iban unos misioneros a nuestro pueblo, porque yo nací en un pueblito muy pequeño llamado Opogadó. Soy de Opogadó, Chocó, que pertenece al departamento de Chocó. Es una vereda muy pequeña. Y ahí vivíamos con mi mamá, mi papá, y también vivía mi abuela. En ese tiempo mi abuela estaba viva. Y ella era muy inclinada a las cosas de Dios. Y a veces iban cristianos allá y hacían culto y entonces ella me llevaba. Entonces yo me acuerdo que allá me aprendí una canción que se llama y que allá en el cielo azul yo tengo mi linda morada. Amén. Aleluya mi Salvador, aleluya mi linda morada. Y esa canción se me grabó aquí. Ok. Entonces, eh, desde pequeño escuché la palabra de Dios, pero no la conocía ni tampoco no conocía a Dios. Ok, pero entonces ya estaba la semilla ahí Sí, la semilla sí estaba. en el corazón de Ortilio y ya Ajá. estaba la promesa a causa de la abuela, como dice el Señor en su palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, amén. Entonces ya había una promesa que a lo mejor en ese momento no estaba el cumplimiento, Sí. pero ya había sido marcado, sellado, pues ahora sí que con un propósito eterno. Amén. Mi abuela no tenía mucho conocimiento de la palabra porque en el pueblo que nosotros estábamos no había iglesia, sino Ok. que los cristianos de otra parte iban a veces de vez en cuando para allá y ella quería, que era inclinada a lo de Dios. Entonces a ella le daban unos libros y tenía también su Biblia, leía la Biblia y a su manera ella nos explicaba y nos hablaba de Dios a su manera. Entonces, a su manera Les inculcaba eso, y nos hizo entender que había alguien con por Dios. encima de todo lo creado. Y entonces, a través de ella, Dios me enseñó muchas cosas. Me enseñó una de las cosas a ser dadivoso, a perdonar. Ella me decía, cuando a alguien le haga un mal, no le devuelva con mal, sino que devuélvale con bien. O sea, ella me enseñó esos principios. Y entonces mi abuela cogía y hacía, como decimos nosotros allá, unas ollas de comida, pero unas ollas grandes, y ella le repartía a los niños. A ella le decían la cría muchacho, por eso. Ok. Entonces o sea, a través de ella me levanté con buenos principios también. Ok, entonces llega la adolescencia, la juventud, parte su padre y en ese momento es cuando se empiezan a inclinar. ¿Cómo llega al mundo de las drogas? ¿Qué es lo que, cómo se acercan por ahí los compañeros, las amistades? ¿Qué es lo que lo inclina a irse por el mundo de las drogas? Bueno, mi papá, lo que pasa es que hay algo. Mi papá estaba vivo. Cuando mi Ok. papá estaba vivo, era como que el enemigo, como que si veía que Dios tenía algún propósito conmigo, porque mi papá decía que yo no iba a servir para nada. O sea, mi papá decía que yo era una porquería, que yo no iba a servir para nada. Y entonces un primo de él le decía que no hablara así, que no hablara así, pero mi papá, o sea, yo veía como que él al principio cuando yo nací, que él anhelaba tener un hijo hombre, él siempre era inclinado hacia mí, hacia mí, hacia mí, porque lo que tenía era pura mujeres. Ujú. Y entonces cuando yo ya crecí, que fui al colegio, él empezó como a aborrecerme, aborrecerme, aborrecerme y a tenerme fastidio y decía que yo no iba a servir para nada. Entonces en mí había un vacío. Yo mantenía muy solo, yo mantenía mantenía solo. Entonces cuando mi papá, yo me acuerdo que tuvimos una pelea, yo tuve una pelea con mi papá y cuando tuve esa pelea con mi papá fue creo el mismo mes que él se murió. Ok. Entonces, cuando yo tuve la pelea con él, cuando mi papá se muere, estábamos bravos. Ajá. Él se murió bravo conmigo. Y entonces, todas esas emociones, varón, aquí en el corazón. Entonces, un día un amigo mío, después que mi papá muere, él tenía un polvito así, un polvito. Yo veía una bolsita y en la bolsita tenía un polvito blanco. Entonces, yo veía que él consumía y entonces yo le pedí y Ajá. él me dio y yo consumí eso y después le pedí de nuevo de recocha y no me quiso dar más. Quedó la cosa así. Luego termino el bachillerato. Cuando termine el bachillerato, luego me voy para la capital del departamento que yo pertenezco y me voy para Quibdó.
Cuando llego a Quito, allá sí empecé a trabajar y allá fue donde me profundicé y Ok. empecé a meter droga. Ok, y ya fue cuando viene como que la intensidad de caer, ahora sí, en este mundo. Sí, ¿Y cuál era el ambiente que vivía en ese momento? ¿No se acordaba de lo que le habían predicado de Dios? ¿No estaba en su pensamiento que un día usted iba a llegar a ser portador de la palabra de nunca. Dios? Solamente sí le puedo decir que mi conciencia siempre me acordaba del corito. Allá en el cielo azul, yo tengo mi linda morada. Aleluya, mi Salvador. Aleluya, mi linda morada. Ese corito siempre se me venía. Yo estaba en la discoteca tomando y ese coro se me venía a la mente. O sea, porque la palabra que me predicaron cuando yo era niño, cuando yo iba con mi abuela, eso no yo no me acordaba de esa Ujú. palabra. Pero el coro sí, ese corito, ese pedacito corito, el cortico, que dice, bueno, ya lo repetí, eso solamente se me venía. Gloria a Dios. Eso solamente. Y empecé a trabajar con amigos que a ellos les gustaba mucho la droga y el alcohol. Y yo también, no solamente mi pasión era la droga, sino también el alcohol. Y empecé a consumir alcohol. Estamos trabajando construcción, porque trabajaba una empresa que construía edificios, algo así como esto, que construían edificios. Y entonces me acuerdo que ahí no aceptan que uno consumiera droga ni tampoco tomara. Ujú. Y yo no, nosotros cogíamos y embotellábamos. Hay una bebida en Colombia que no le voy a mencionar, pero es una bebida alcohólica y la embotellábamos en otras bebidas que nosotros consumíamos para comer el alimento. Y entonces el patrón creía que Como si fuera un refresco o eso, un un jugo. refresco. El patrón creía que era un refresco y no sabe que ahí estaba, era el alcohol. Y nosotros metiendo alcohol y encima eran como andamio, ¿cómo es que se llaman Ajá, eso? Bueno, andamios. bueno. Y entonces encima de eso y eso alto y nosotros, hey, Ah, ok. pásame el café porque el alcohol era como aparecía el café. Hey, Ujú, pásame el café para que nadie pensara ujú. que era lo que estamos consumiendo. Entonces, pásame el café. Entonces, tomando y metiendo droga, tomando y metiendo droga. Después que terminamos de ahí, nos íbamos para la discoteca así, así. Nos íbamos para cualquier punto a tomar y a meter droga, porque en Colombia tienen un sistema que hace mucho, en la noche, colocan picó y hay un estilo no, hay un estilo pues de baffle o de sonido que le dicen picó, que es grande. Eso es Ok. grande y suena duro. Y entonces a veces sacaban esos sonidos así a las calles y ahí nosotros íbamos a consumir droga y también a meter a consumir alcohol. En las mismas calles, en Sí, zonas en, la- abiertas. en las mismas calles. Y uno me tocó ver también pelea y todas esas cosas. Y ahí se formaban las peleas y todo eso. Y mi mamá lloraba mucho. Mi mamá no era cristiana. Y aquí es que va, mi mamá no era cristiana. Y mi mamá le decía a Dios, porque como le digo, mi abuela le enseñaba a ellos sobre que Ujú. había un Dios. Entonces mi mamá se arrodillaba, no siendo cristiana, y le decía a Dios, así sea borracho, llévalo a una iglesia. Y lloraba, aún así sea borracho, llévalo a una iglesia. Entonces, hermano, empecé también a andar con muchas mujeres de todo tipo y me pegaron varias enfermedades venéreas. Ok. Sí, y yo no fui, y la cosa es que yo no iba a, al hospital, sino que yo me acercaba a una droguería y le decía, hey, lo que pasa es que hay un amigo mío que tiene una enfermedad así, así, y él tiene pena de venir acá, y entonces, por ver si me vende el medicamento. Y ahí la mujer me queda mirando así, dígale que vaya al hospital. Y yo me acuerdo que me fui a una droguería, o sea, Dios está como en todo. Me voy a otra droguería y entonces como en el colegio que yo estudiaba nos enseñaban, a nosotros nos daban clases sexuales y nos enseñaban cómo se reproducía el SIDA, las enfermedades venéreas. Ujú. Entonces yo ya sabía cómo era. Entonces cuando yo me voy a la otra droguería, le digo lo mismo al señor, mira, lo que pasa es que hay un amigo mío que él tiene un problema de una enfermedad
y él me mandó aquí porque tiene pena venir. Y ahí el Señor me dijo, yo tengo un libro aquí. Me abrió el libro y abajo, ahí estaban las enfermedades, y abajo de la enfermedad estaba con qué se curaba. Y entonces me lo mostró. Cuando me lo muestra, yo vi la enfermedad que yo tenía, porque yo la conocía, porque en el colegio nos enseñaban. Y ahí yo le dije, es esta. Y ahí me vendió el medicamento. Es un tratamiento de una semana y se me quitó. Sí, de esa forma, porque yo no iba para el hospital. Porque yo le tengo fobia. Yo le tengo fobia Ajá. al hospital, hermano. Ok. ¿Y esa era la vida que llevaba Ortilio Mi Mena? hermano, mira, yo no tenía como ningún miedo, que yo solamente estaba esperando la semana que se me quitara eso para seguir con la mía. O sea, como que yo me torturaba de una forma, mano, no, es una locura. Mano. Eh, Hay un testimonio que no me gusta tocarlo. A mí no me gusta tocarlo, amado, porque yo toqué demasiado fondo. No me gusta casi tocar esto porque hay cosas en mi pasado que casi no me gusta tocarlo, pero yo voy a tocarlo porque yo sé que hay muchas personas que van a necesitar de esto. Me acuerdo que un día me quedé sin trabajo, y andaba así con hambre por la calle Quito. Y cuando yo iba pasando por un barrio, o ya iba llegando a la casa, cerquita a la casa donde vivía una prima hermana mía, cuando hay un hombre ahí fuera de su casa, cuando él me ve, entonces como que yo le llamé la atención, porque yo levantaba pesas y el cuerpo yo quería ser futbolista y modelo. Entonces yo levantaba pesas y entonces mi cuerpo lo domé como un modelo. Entonces cuando él me ve, me llama. Y cuando él me llama, de una vez me saca un dinero y sin conocerme. Y cuando me doy cuenta, era una persona, puedo decirlo, homosexual, Sí. un homosexual, y se enamoró de mí. Y empezó a tirarme carreta. Y yo buscando empleo y no conseguía. Amado, eh, me metí con ese homosexual. O sea, homosexual, eh, ¿cómo le digo? Un homosexual hace el papel de la mujer y Ajá. uno hace el papel del hombre. Hasta eso caí, amado. Y en ese momento, si alguien te hubiera dicho, Ortilio, tú eres llamado por parte de Dios. Tú vas a ser una persona que vas a llevar el poder, la gloria, la palabra de Dios. ¿Qué hubieras pensado en ese momento? Amado, la verdad que yo no sé qué decirte. Yo no sé qué decirte. Solamente que después de eso, o sea, yo hacía eso y sentía asco, porque, o sea, no lo hacía porque me apasionaba, sino porque tenía una necesidad. O sea, me gustaba trabajar, pero me quedé sin trabajo. Y entonces yo decía, apenas consigo mi trabajo, esto no lo sigo haciendo. Y es como que Dios me escuchó. Un día voy caminando y un amigo mío me dice, hey, mira, hay un empleo, un trabajo, y yo no quiero ir, cógelo tú. Ve donde está fulano y habla con él. Y verdad, se me abrió esa puerta y yo más nunca fui llamado. Pero mira, es algo terrible que después que estamos trabajando con un amigo mío, yo le digo, hey, vamos para acá. Y yo creo que esa fue la última vez que pisé esa casa, porque ese hombre tenía como en forma de una discoteca, una barra en su casa. Él no tenía necesidad de salir ahí. O sea, ahí tenía casi Tenía todo. todo. Y entonces yo me fui con el amigo mío allá. Y entonces cuando vemos, hay otro. Eran dos. Ujú. Entonces, todos dos como que o sea, pero mira, el amigo mío estaba ahí y el amigo mío era un hombre apuesto y no le colocaba la mirada a él, sino que era a mí. Ujú. Y cuando yo me veo y que bailando salsa con un hombre, hombre con hombre, o sea, eran homosexuales. Ujú. Y entonces yo digo, el amigo mío como que, hey, mira, no, ese la de mucho, no, mira, Ujú. uno tiene que hacerse rogado. Y entonces después él me sacó de ahí, vámonos de aquí, nos fuimos. Y más nunca volví ahí, seguí trabajando con él, seguí trabajando. Cuando llegó un momento que a mí me pagaron. Cuando a mí me pagan, yo me voy para donde un primo. Cuando me voy para donde ese primo, a dormir con él, una joven, llegué ahí y le dice a la prima mía, dile a él que si él puede, para que salgamos a rumbear, como decimos en Ujú. Colombia. Entonces yo le dije, yo era muy lucido con las mujeres. Ujú.
Cuando las mujeres, como, o sea, en Colombia hay una cosa que cuando las mujeres buscan a uno se la da muy agrandado. Entonces, como a mí no me gustó, yo le dije que le dijera que me respetara. Entonces, ese día no salí a tomar, sino que me acostaba a dormir junto al primo mío. ¿Y sabe qué hizo la joven? Como tenía unos familiares que eran matones y todas esas cosas, entonces como a las 5 de la mañana se hizo que la estaban violando. Que me violan, me violan, me violan. Y empezó a decir que era el primo mío. No yo que era yo, sino que era el primo mío. Y el primo mío estaba ahí. Y había otro joven que dormía ahí junto con nosotros. Y entonces él la bravió y le dijo, ¿cómo así? A ti nadie te está violando, ya quiere montar tu show. Y cuando una de esas llegan todos los familiares de esa mujer, matones, y venían, como decimos nosotros, endrogados, y llegaron así. Y apenas me vieron a mí, no se la montaron al primo mío, sino que de una vez me la montaron a mí. No, es que ese era. Pero yo tenía un primo que él era acuerpado y era bueno para pelear. Y entonces tenía otro primo ahí. El primo le dijo, usted no van a pasar a darle a él, porque él no fue, él no hizo nada. Y entonces la mujer le dijo al otro primo mío, al que peleaba, hey, mira, te van a matar a tu primo y tú no vas a hacer nada. Y nosotros le decíamos la máquina. Entonces él se levantó y le dijo, no, cálmese, y los opacó. Y yo me acuerdo que yo me confié y me bajé y me iba para mi casa. Cuando yo veo que viene uno por detrás, no sé si ir a meterme una puñalada, pero algo me dijo, di que tú eres familiar de Pambelé. Y cuando yo digo, yo soy familiar de Pambelé, cuando yo digo así, el hombre se retrocedió. El que me iba a meter la puñalada era sobrino de un cuñado mío, marido de una hermanita mía. Él es Pambelé. Pambelé. Y yo dije, yo soy familiar de Pambelé porque Pambelé tiene mi mismo apellido, Moya, y yo soy Moya. Entonces yo dije, yo soy familiar de Pambelé. Entonces él se regresó y no me hizo nada. Y ahí yo me fui y la hermanita mía se dieron cuenta de lo que me pasó y me dijeron, no, tú te tienes que ir a Quito. Te vas a ir de acá. Y me hicieron venir allá. Pero antes de eso pasó algo que yo ya me sentía cansado. Un día iba por la calle de Quito, de la ciudad de Quito, y yo le dije a Dios, ¿sabe qué? Yo levanté la mirada para el cielo. Cuando levanté la mirada, yo dije, ya estoy cansado de esto. Estoy cansado de andar con una y con otra mujer. Y ahí dije, Dios, dame una sola mujer para siempre. Y es como que si Dios me escuchó. Y después de yo soltar esa palabra fue que me pasó el problema. Y a través de ese problema fue que yo me volví para el municipio donde yo terminé el bachillerato, que tenemos una casa allá, que mi papá lo construyó, que se llama Vigía de Fuerte, que hace parte de un departamento que se llama Antioquia, que la capital es la ciudad de Medellín. ¿Sí la he escuchado? Sí. Bueno, entonces me fui. Cuando me fui allá, me metí con una mujer, viví con ella. Cuando vivo con esa mujer, empecé a seguir metiendo droga, endrogándome, tomando alcohol, endrogándome, tomando alcohol. Y yo me acuerdo que después de eso, llegó como que hice una pausa, una semana, porque me sentía raro. Y yo decía dentro de mí, ¿qué me pasa? Empecé a sentir como raro, que ya no quería o sea, no tenía ni cómo comprar la droga, ni cómo tomar alcohol. Y entonces me sentía raro. Entonces, cuando un día me acuesto a dormir, y cuando una de esas, yo estoy durmiendo, la mujer mía está durmiendo allí, la que yo tenía en ese tiempo cuando no era cristiano, estaba durmiendo, yo dormía en el borde de la cama y ella en el rincón. Y entonces, cuando una de esas, como a las 5 o 4 de la mañana, yo entro en un sueño. Y cuando entro en el sueño, yo veo a un joven que yo conocía, que conozco, que era cristiano en ese tiempo, y lo veo ahí y veo que todo eso estaba lleno de candela. Y entonces yo veo que mi hermanito, uno de los hermanitos mayores, va en el sueño y le dice al joven, hay oportunidad de salvarse, así como con arrogancia. Y ahí el joven le dijo, no, ya no. Y ahí yo me acerqué con humildad y le dije, hay oportunidad de salvarse. Y ahí él me dijo, ya no. Y ahí desperté. Cuando desperté, el Espíritu Santo estaba sobre mí. Sentí algo sobre mí que yo no sabía qué era. Y empecé a llorar. Y cuando se me voltea en el oído izquierdo, aquí, y me dice así la voz, ve y te entregas. Hermano, amanecí. Cuando yo amanecí raro. Le conté a la mujer mía lo que me pasó. Yo amanecí raro, como transformado. Se me fueron las ganas de meter droga.
de meter consumir alcohol, de consumir droga y de consumir alcohol. Y entonces, cuando yo llego, después de eso, yo iba a buscar a la mujer mía como para tocarla, para abrazarla. Ella no se dejaba porque dice, me tenía miedo. O sea, como así como Moisés, cuando descendió de la montaña, que el pueblo de Israel lo vieron, que el rostro le resplandecía, que ellos tenían miedo, a ella le pasaba. O sea, yo no estaba viendo lo que ella estaba viendo en mí, pero cuando, no, tú me da miedo, y se corría para allá. O sea, como que la visitación de Dios, como que puso algo en mí que era espantoso para ella. O sea, fue algo terrible. Entonces, después pasaron al otro día, ese día no fui a la iglesia y me entregué, sino que yo mismo hice mi oración así. Y al otro día fuimos a la iglesia, le conté al pastor y a la pastora, y ahí me entregué. Ahí Dios me dio un empleo y seguí con la mujer y que bien. Pero a la mujer mía que yo tenía en ese tiempo le gustaba mucho la cerveza. Y a veces ella tomaba cerveza. Duré unos meses en el evangelio. Después de eso, en diciembre y enero, después de ese año, entonces yo me descarrié. Y yo me acuerdo que no duré mucho tiempo. Me dejé con esa mujer y yo me acuerdo que yo estaba trabajando. Y cuando yo estaba trabajando, estaban todos los amigos míos. ¿Y sabe qué pasó? La misma visitación que tuve la primera vez, la tuve delante de toda la gente. Me arropó o sea, como una brisa. Me arropó una brisa y me tomó todo el cuerpo. Y yo buscaba trabajar y no podía, sino que yo temblaba delante de todo ellos. Y lloraba. Temblaba y lloraba. Llore y temblando, llore y temblando. Y yo decía, pero ¿qué es lo que me está pasando? Y el amigo mío me decía, tú estás así porque peleaste con tu mujer y por eso es que estás así. Pero, o sea, yo quería explicarle a ellos o sea, a mí no me interesaba esa mujer. O sea, que me estaba pasando algo, pero ellos no me entendían. Y entonces le dije al patrón, mire, yo no puedo trabajar hoy. Y ahí él me dijo, no, vaya para su casa. Hermano, y me fui para la casa de mi amigo y mi amigo empezó a recocharme. No, tú estás así porque te dejaste con tu mujer. Y yo le dije, no, hombre, te estoy hablando que no es eso. Y yo me acuerdo que tuve que, como que me acordé o algo me trajo a la mente que me fuera para una iglesia. Cuando me voy para la iglesia que me convertí la primera vez, cuando yo voy entrando, el pastor me vio. Era un domingo. Era un domingo y el pastor me vio. Cuando el pastor me vio, hizo esto. Hizo así. Extendió las manos. Mi hermano, cuando yo vi que ese hombre me tendió la mano, es como si fuera el mismo Dios que me está esperando, hermano. Yo me acuerdo de eso, varón, y me da ganas de llorar, varón. Así hizo, varón. O sea, yo vi, o sea, no era él, amado. Era Dios. Pero ¿sabe qué pasó? Que sí me marcó. Los cristianos toiticos que estaban en la iglesia, que no se habían ido, cuando me vieron, porque yo llegué con la ropa de trabajo, aún los que me conocían, me menospreciaron. Y solamente me miraron así por encima. Uno me miraron por encima del hombro. Y no me saludaron ni me prestaron atención. Pero el pastor sí. Mi pastor hizo esto. Y yo me fui. Porque yo me quedé, yo iba entrando así como cuando uno va así, ¿será que me van a menospreciar? Y entonces cuando él me vio, él hizo así. De una vez hizo así. Y ahí yo me le fui encima y él me abrazó y me decía, llore. Y me consoló. Y la presencia de Dios me ministró. Amado, me enamoré de Dios de una forma de ahí para adelante terrible, amado. Me enamoré de una forma de Dios que yo sin Dios no puedo vivir, amado. Y solté, Dios me quitó la droga. El mismo Dios me quitó la droga. Después de eso, amado, vino una pastora de otro municipio. Cuando ella me vio, me acuerdo que ella me queda mirando y el Señor le dice, con ese joven tengo un propósito grandísimo. Llámalo y ora por él. Y ella me dijo, y me citó, y verdad, oró por mí. Y cuando ella está orando por mí, dice que ve que desciende un hombre de vestidura blanca. Que yo siempre cuando estoy ministrando le digo, el hombre de vestidura blanca. Bueno, descendió un hombre de vestidura blanca. Y ahí dice que cogió un anillo de oro y me lo metió en este dedo. Y ahí dice que yo estaba en una cascada. ¿Sabes que una cascada, que la que caen de allá de la montaña? Que yo estaba en una cascada, pero yo estaba hasta los tobillos. Hasta los tobillos. Y ahí el hombre de vestidura blanca le dijo, dile que quiero que se sumerja hasta la cabeza, porque lo voy a usar. Su ministerio es demasiado grande.
Cuando esa mujer me dijo así, yo entendí y empezó a ayunar y orar. Me metí un mes de ayuno, diciembre de ese año, me metí un mes de ayuno. Mientras los cristianos estaban ahí relajados, festejando, yo estaba ayunando. Y cuando una madrugada, en el medio de los ayunos, siento una pisada. Pum, 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 pum. Y yo me asusté cuando escucho que el Espíritu Santo me dice en el oído, no te asustes, que es Jesús. Cuando yo estoy en el altar, cuando yo veo que ese hombre vestido de blanca se me acercó y, amado, wow, una cosa yo decirte, amado, wow, yo siento a Dios aquí, varón. Yo sé lo que yo estoy hablando, amado. Se me acercó y cuando se me acerca, me tira la mano. Y en la mano tenía algo que solamente me lo voy a conservar para mí. Amado, tú sabes que tenía ese hombre vestido de blanca ahí, viendo la túnica, bueno, le llegaba como, tú sabes que de aquí para acá el pie, la túnica le llegaban aquí como hasta los tobillos. Y de ahí para abajo tenía lo cubría una sandalia. Y entonces, amado, después de eso, cuando yo salí de ahí, habían personas que tenían tumores desahuciados por los doctores. Y yo iba, no le montaba la mano, solamente entraba a su casa, apenas que abrían la casa, yo entraba, amado, y se llenaba la casa de gloria. Y los que me acompañaban para ir a orar por la señora, toditico caían en el suelo bajo la gloria de Dios, y la señora caía en el suelo sin yo tocarla, y el tumor se le desaparecía. Los doctores decían, pero ¿qué fue lo que pasó? Amado, empezó Dios a usarme terrible. Pero después de eso, amado, los cristianos empezaron a levantarse contra mí. Porque a un joven, un recién convertido, el Señor lo está usando de esa forma. Y empezó a regarse la fama mía. Venía gente de otra parte enferma y solamente entraban a mi cuarto porque yo tenía una relación con el Espíritu Santo muy profunda. Y entonces el Espíritu Santo me cogía, que yo despierto, me suspendía en el aire así. Me suspendía en el aire, ahí me bajaba a la cama. Y todo el que estaba enfermo y entraba a mi cuarto, Dios lo sanaba. Entonces la fama empezó a regarse. Y venía gente atada por los demonios y Dios empezó a usar al jovencito recién convertido de una forma terrible. Entonces, ahora empezaron a decir que yo estaba loco. ¿Por qué? Porque un día mi pastor estaba en un culto, en una escuela dominical, como le dicen allá en Colombia, una escuela dominical, y mi pastor estaba predicando. Cuando mis ojos se abren y detrás del pastor había un ángel con una túnica que le quedaba grande, con los brazos abiertos así. Entonces yo le digo, pastor, disculpe, detrás de usted hay un ángel. Y ahí el pastor como que se enojó. Y empezaron en la iglesia a tratarme de loco, que yo estaba loco. Empezaron a tratarme de loco. Me acuerdo que Dios empezó a bendecirme, me dio un negocio. Después de eso me dio un negocio. Y mi negocio iba prosperando, y Dios empezó a usarme en las calles, en los hospitales. Yo a veces estaba en mi casa y el Señor me colocó un desespero que tenía que ir al hospital. Cuando yo iba al hospital, hermano, era que se estaba muriendo alguien que yo conocía. Cuando yo iba, yo solamente le colocaba la mano en la barriga y de una vez se le quitaba la enfermedad. Y a veces yo estaba en el corredor de mi casa y la señora pasaba por ahí porque ya la habían dado de alta y me decía, wow, muchas gracias. Yo me decía así, muchas gracias. Y yo, bien. Y me acuerdo que había un señor que yo conozco que él bebía demasiado y se cayó y los testículos se le rompieron. Y entonces los doctores le daban como 25 minutos como de vida porque había botado mucha sangre. Y la mujer me fue a buscar mi negocio. Yo tenía mi negocio, te digo, recién convertido. Y entonces yo voy y solamente le puse la mano y instantáneamente el sangrado se le secó. Se le secó el sangrado. Y amado, y empezó Dios a usarme Dios. Y ahí, bueno, me iba a casar con una joven. Su papá, la joven trabajaba en la alcaldía. Su papá tenían un negocio. Y entonces yo tenía mi negocio y me iba a casar con la joven, pero los papás no querían que yo me casara con ella. Entonces, a través de eso, después de eso, en esos días que la mamá de la joven se enojó conmigo, la joven empezó a rechazarme y a tratarme como una porquería. Empezó a tratarme como una porquería y el Señor me dio un sueño donde como que ella se espumaba.
Entonces, ¿qué pasó? Que ahora Dios estaba tratando con mis sentimientos Ujú. y yo me sentía destruido. Entonces, ¿qué pasó? Que también a esa misma vez, ahora vienen los procesos. Dios me muestra que me iba a quitar el negocio y que al lado mío había un señor que tenía un negocio y era mundano. Nosotros a los que no son cristianos en Colombia le llamamos que son del Ujú. mundo. Y entonces, ¿qué acontece? Que a la semana Dios me quitó el negocio. Aarón, se me pumó el negocio así, todo se me pumó así. Y yo lo soltía, prestaba plata y solamente me daba para pagar lo que había prestado. Más de ahí nada. Amado, hasta que tuve que cerrarlo y empecé a buscar empleo. Empecé a buscar empleo. Todavía no era ni pastor ni nada. Ujú. Solamente Dios usándome en la calle, Ujú. en los hospitales y todo eso. Y entonces, cuando yo me voy a donde un ingeniero y le pido trabajo, bueno, el ingeniero, nosotros teníamos que darle una hoja de vida que le decimos allá, no sé cómo le dicen acá, Currículum. un currículo. Bueno, y yo tenía que, le llevé el currículo y se lo entregué y él lo mandó para que lo metieran al sistema, Ujú. para la cuestión de la salud. Ujú. Entonces, amado, mandó como 200 y todos aparecieron y el currículo mío se desapareció. Y yo fui y le dije, hermano, entonces, ¿qué pasa? Y él me dijo, a mí me han dicho que usted es un buen trabajador, pero pasa un problema, que yo mando el currículo suyo junto con otro y todo aparece, pero el suyo no. Se desaparece. Varón, amado, cuando yo estoy bravo, pero yo sé quién está haciendo eso. Ajá. Yo sé quién está haciendo eso. No, no es el diablo, no. No. Sino era Dios, amado. Porque Dios me está haciendo el llamado a que yo me metiera más con él, porque me iba a llamar pastorado y por eso me quité el negocio y todo eso me estaba pasando. Pero yo no entendía. Ujú. Y entonces el hombre dijo, vea, lo voy a mandar de nuevo. Si aparece, va a trabajar. Amado, ese hombre nunca me llamó, como que lo mandó de nuevo y no apareció. No apareció. Y cuando yo voy bravo a donde una amiga mía que era el mundo, y esa mujer me queda mirando así en el rostro y me dice, ella es mundana, hombre, métete con Dios. Yo sentí, güey, que el mismo Dios me habló. Me metí un mes de ayuno. Todo el mundo no quería saber de mí. Me menospreciaba. O sea, todo el mundo me menospreciaba. Y yo me metí un mes de ayuno. Cuando me metí un mes de ayuno, ahí el Señor me empezó a liberar, a liberar, a liberar, a liberar, a liberar. Porque necesitaba, o sea, Dios necesitaba limpiar, Sanidad también. sanidad interna. Y ahí Dios me instó que me leyera la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Amado, yo empecé a leerme la Biblia de Génesis y Apocalipsis. De Génesis. Terminaron los 40 días y yo había terminado ya con casi el Antiguo Testamento y también con parte de Nuevo, Ujú. pero no había terminado todavía la Biblia. Entonces, ¿qué acontece? Que como Dios, yo me acuerdo que Dios me dijo, estira la mano en los 40 días de ayuno, me estiré la mano y cogió y me alargó una mano. Porque yo le dije, no voy a predicarle tu evangelio sin señal. A Moisés, tú le diste una señal así, así, así. Yo le decía, en el medio del ayuno. Y ahí Dios me dijo, estira la mano. Cuando estiré la mano, me alargó una. Yo tengo una señal que Dios me alarga un pie y me alarga una mano. Pero yo no la hago porque a mí me gusta hacerla cuando Dios me dice, hazla, Ujú. para que tenga resultados. O sea, Dios me maduró tanto que las herramientas que yo tengo, yo no las uso ni para buscar protagonismo, ni para que digan que, ay, Otilio. Ujú. No, sino que yo lo uso. Cuando Dios lo dice. Sí, sí. Usted no vio todo lo que pasó aquí y usted Ujú. nunca vio. No, a mí Dios me alarga una mano más que otra. Ujú. Yo no lo dije. No. Ahorita se lo estoy diciendo por el testimonio. Ujú. Entonces, me alargó la mano y me dio esa señal. A veces me dice que meta la mano en la axila. Cuando yo la meto y la estiro, una mano me sale más larga y buscan un metro y me la miden y es así, me sale más larga. Entonces, bueno, salí de ahí y como vi que no me terminé en esos 40 de ayuno, no terminé de leerme la Biblia, seguí ayunando. Me fui a una vereda y seguí ayunando. Cuando yo me acuerdo que allá en la vereda me terminé de leer la Biblia hasta Apocalipsis. Amado, y era como que cuando yo me iba leyendo la Biblia, Dios me iba dando una sabiduría y me iba explicando. En el oído me iba explicando. O sea, yo leía, en el momento que iba leyendo Ujú. no entendía, pero yo me quedaba así meditando. Cuando yo meditaba, él me decía, Otilio, esto quiere decir esto, Esto esto y esto. Y empezó Dios a instruirme, a darme conocimiento de él, a revelárseme. Terminé de leerme la Biblia y yo me acuerdo que la última liberación que Dios hizo en mi vida fue la de la mente. Porque Dios cuando me estaba liberando,
él me hacía ver la liberación en sueño y me sacaba unos demonios en forma de culebra por la boca. Y yo me levantaba así, ¡ah!, con la boca abierta y yo sentía literal lo que me sacaba. Unos demonios por la boca. O sea, como que Dios está rompiendo maldiciones generacionales y todas esas cosas. Y entonces, cuando yo me acuerdo que me terminé de leer la Biblia en esa vereda, yo me levanté en la madrugada, cuando me levanto en la madrugada, a orar, cuando yo veo, amado, yo siento que por dentro de mí es como cuando con una tijera y te cortan así algo. Te cortaron y yo sentí que ¡pum!, se me partió algo por dentro. Y ahí yo levanté la mano y dije, ¡ay, voy libre! Así, voy libre, amado. Voy a hablar esto, yo voy a hablarlo. Yo podía mirar a una mujer desnuda y yo no sentía nada. Le podía mirar sus partes íntimas y no sentía nada. O sea, Dios me dio una mente, como dice, vosotros tenéis la mente de Cristo, que yo veía a las personas y la veía como Dios la ve. O sea, cuando Dios ve a una mujer, Dios no la ve como nosotros, que, uy, la deseas. No, Dios me dio esa mente, amado. Yo experimenté esa mente. Después que Dios me liberó la mente, amado, yo veía una mujer y no sentía nada. No sentía nada. Amado, y después de eso me muestra, me dice, me mostró un sueño que ya me tenía que ir de la vereda para el municipio de donde nosotros tenemos la casa que mi papá nos construyó, y me voy, amado, y me mostró el sueño hasta o sea, el vehículo allá, porque es un río, allá se usan motores que corren en el agua, y verdad, me mostró todo eso, y verdad, vino el pelado a donde yo estaba, arrimó por la casa donde yo estaba. Y ahí entendí, es la revelación. Me monté en el bote y yo mismo manejé y me fui con el pelado para mi casa. De Vieja Fuerte, llegué allá y ahí Dios me dice esta palabra del proceso que había pasado con la pelada, con la que me iba a casar. Me dice, te voy a dar a ti lo que no le di a su familia. Y ahí me dice, ya estás preparado para pastorear. Amado, cuando después, como al otro día, como a la semana, viene un pastor y me dice, están buscando un pastor en una vereda de Turbo. Vayas, si tú quieres, para que vaya. Y ahí yo le digo, no, eso es de Dios. Ya Dios me dijo que estaba preparado. Me fui a pastorear. Gloria a Dios. Y ahí empecé el ministerio. Ahí Dios me regaló otro negocio. Empezó Dios a usarme. Amado, me entregaron a esa iglesia sin nada. Y empezó Dios a usarme, se llenó la iglesia, amado, pastoreando solo. Yo estaba pastoreando solo y la fama por aquí, matrimonio dañado, Dios me usaba para restaurarlo. Había gente que venían enferma, la llevaban cargada y de allá salían de la iglesia caminando normal. Y empezó Dios a usarme de una manera terrible, amado. Yo estaba predicando y mientras yo estaba predicando, había mujeres que tenían problemas en su parte íntima y de una vez de ahí se venían en sangre y tenían que irse al baño. O sea, era una locura lo que Dios empezó a hacer, amado. Amado, y empezaron otro proceso. Otra vez los procesos de Dios No terminan. Viví un proceso ahí, amado. Viví un proceso que ahí fue que una familia que yo me gané para el Señor, esa señora tenía un espíritu de matriarcado. Y esa señora quería dominarme y como yo no me dejaba dominar, entonces hubo un problema, que hay cosas que no hay que contarla con mucho detalle. Hubo un problema y cometieron una injusticia contra mí después que yo me lo gané para el Señor. Y yo me acuerdo que vino con un machete, me levantó a planazo, el hombre me dio el esposo me dio una trompada. Y entonces la gente de ahí, el presidente del barrio me decía, pastor, usted defiéndase. Y el Señor, y yo decía, no me voy a defender. Y yo me acuerdo que ella me dio unos planazos por detrás con el machete. Y entonces yo dije, ay, mi madre. Y ahí levanté mi mano y el esposo me levantó a trompar y me echó este ojo. Este ojo. En estos momentos hay un problema que tengo, que me hicieron un examen de la vista y me mandaron unas gafas. A mí yo no me las pongo porque yo veo que veo bien, pero cuando yo me tapo este ojo, con este ojo yo veo, pero veo
veo, pero a veces veo como telaraña, Ujú, como así. Yo lo estoy viendo a usted aquí, ujú. pero lo estoy viendo como con un poco de nube, con un Ok. poco de nube. Y entonces la doctora me dijo, usted cuando era niño, usted recibió un golpe. Y por eso tiene el problema así y eso fue la primera vez que vine para México. Ujú, Acá un varón me llevó para que me hicieran ese examen. ujú. Y ahí resultó que me dijeron eso. Yo cuando llegué allá, yo me enojé. Le dije a mi mamá, mira, dejé que me dieran golpe. No permitiré que me metan más trompadas. No que me tiren la mano. Yo llegué bravo. Llegué bravo. Y mi esposa tuvo un sueño que cuando yo llegara allá, yo iba a ir me iba a enojar por algo que me habían hecho. Ujú. Y yo decía, ¿pero qué? Cuando yo llego allá, ahí pasó el detalle. Lo que ella tuvo el sueño, pasó. Y ahí fue que caí en sí. Yo dije, o sea, que como yo descubrí que el problema del ojo era porque yo había dejado que esa gente me dieran trompada, entonces yo me enojé. Pero después le dije a Dios mío, perdónalo, lo perdono en el nombre de Jesús y mantengo orando por ellos. Entonces, amado, pasé ese proceso. Esa gente se fueron de la iglesia para otro lugar, se fueron. Luego pasan unos años y el Señor me dice que entregue la iglesia y me suelte como evangelista y empecé a soltarme como evangelista y empezó Dios a usarme y mi nombre por aquí, mi nombre por acá y empezó Dios, úseme, 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 úseme y empezó Dios no, a soltarme poquito, en poquito dinero, poquito en poquito, pero a bendecirme mucho en milagros, sanidades. Es más, Dios me dijo a mí, te voy a levantar como el evangelista más usado en toda esta región. Y Dios empezó a cumplirlo y empezó Dios a usarme de una manera terrible, amado. Pero milagro que lo que pasó aquí, yo le digo a mi esposa, a mí no me impresiona nada lo que está pasando aquí en México porque ya llevo años viendo milagros impactantes. Ujú. Entonces, es más, yo le dije a Dios, antes de venir para acá, yo estaba tirando en el suelo porque yo a veces no amanezco al lado de ella, yo amanezco en el suelo. Porque a veces cuando ella se duerme, Dios me visita y no me deja dormir, sino que me voy al suelo y me tiro allá y empieza a hablar conmigo. Y a veces me dice solamente disfruta mi presencia. Y me quedo ahí y ahí empieza a explicarme, a hablarme y toda esa cosa. Y yo le dije a Dios, no estoy satisfecho. Me voy a meter más profundo contigo porque yo quiero ver cosas más terribles. Porque yo le dije a Dios, hay demasiada necesidad. Ujú. Pero yo creo que Dios provoca eso para ver mi intención. Ujú. Hay demasiada necesidad. Si fuera por mí, yo creo que todos los paralíticos que vinieron aquí hubieran sido sanados. Ujú. Pero usted vio que Dios solamente dijo, sanó al que él quiso. Pero Dios dio. Entonces, ¿qué pasó? Que después de eso, Dios empezó a usarme fuerte. eh, y me acuerdo que ahora viene otra aflicción. Otra aflicción. Pasé por otra aflicción, amado, donde nadie quiere pasar por ahí. Pasé por una aflicción, pero terrible, terrible, terrible. Me acuerdo que nació mi primer hijo, todo estaba bien. Y a causa de lo que Dios estaba haciendo con mi vida, a causa de los milagros, como yo veía que había gente que me atacaban, entonces se me subió el ego, varón. Ujú. Y escuchen todos esos profetas, pastores, apóstoles, maestros, evangelistas, escuchen esto. Amado, se me subió el ego y el orgullo. Dios mío, gracias porque tú me restauraste. Y cuando a una persona me atacaba, como yo estaba viral por las redes sociales, yo cogía y me defendía con lo que Dios estaba haciendo conmigo. Yo decía, voy a decir con el perdón suyo y de Dios, estos payasos, como si estuvieran en el nivel mío, así con orgullo. Ninguno aquí está en el nivel mío. Así yo decía. Y mi esposa me decía, amor, eso suena como orgullo. Y yo le decía, no, ¿cuál orgullo? Y entonces, entre más me atacaban, yo sacaba pecho. Ninguno de esos payasos está en el nivel mío. Amado, cuando Dios vio que yo seguí con lo mismo, entonces, amado, Dios me dio una revelación en sueño, donde yo veía que había una persona que yo conocía y cuando yo la veía, yo me suspendía en el aire y empezaba a mostrarle la señal, la señal de la mano. Ujú. Y le tiraba la mano y me suspendía en el aire. Y que mostrándome, cuando una de esas, amado, yo siento que algo me retrocedió para atrás. Y había un río
un río así lleno de agua sucia y me tiró ahí. Y entonces yo empecé a decirle, no, 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 no me retroceda, no me retroceda. Y porque sácame de aquí, cuando me tiró en el agua sucia, yo le decía, sácame de aquí, sácame de aquí. Entonces la voz, esa voz que yo conozco salió de allá del cielo y me dijo, mostraste lo que no debías demostrar. Por eso te tiré ahí. Y ahí yo le decía, sácame por favor, va. Mira, si tú me sacas, nunca más lo vuelvo a hacer, le decía yo así. Yo nunca más lo vuelvo a hacer. Y ahí me sacó. Cogí, me sacó y me elevó. Y me iba elevando, pero no me elevó rápido, así como la primera vez, sino despacio. Y ahí desperté. Amado, ¿qué pasó? Que yo me voy yo me acuerdo que me voy para República Dominicana a predicar. Prediqué allá, Dios me usó. Cuando me llaman una hermana, que yo tuve un sueño, que yo lo veía, que usted pasaba un proceso terrible y lo veía andando en la calle de Turbo, donde yo vivía en ese tiempo, yo tengo una túnica, con una túnica que usted se coloca mucho y estaba rota. Usted va a pasar por un proceso terrible y todo el mundo es lo que me hablaba del proceso. Y así fue, apenas volví a República Dominicana, la economía, todo se me fue abajo. Amado, la economía, todo, todo. Nadie me quería invitar, nadie quería saber de mí. Me encerró Dios 3 años. 3 años. 3 años, amado, encerrado. Varón, ¿quiere que le diga algo? Nosotros con mi esposa recogíamos esos gatos que andaban deambulantes por la calle. Los recogíamos, los alimentábamos. Y después que los alimentábamos, hasta los gatos no querían saber de nosotros, se iban para otro lugar. Amado, y estamos pagando arriendo. Y llevamos casi 4 años viviendo ahí. Y la señora, nunca le quedábamos mal porque teníamos la economía. Y entonces, como vio que la economía se nos quebró, esa señora andaba encima de nosotros. Y a veces hasta, fastidiosa. Y yo me acuerdo que tuvimos un choque donde me dijo, en estos momentos la economía mía está mejor que la suya. Me humilló, man. Me humilló, amado. Y yo me enojaba, yo mantenía bravo, yo mantenía airado. Mi esposa, para yo dormir, mi esposa tenía que hacerme dormir como un niño. Mi esposa tenía que hacerme dormir como un niño. A veces me tenía que coger aceite y hacerme dormir, porque yo lloraba porque no podía dormir, la opresión era fuerte. Amado, cuando yo estaba en el medio de ese proceso, que no teníamos a veces nos nació otro niño, pequeño, porque tenemos 2. Nos nació Eli. Teníamos a Philip y nos nació Eli. Y cuando nació Eli, amado, en el medio de ese caos, a veces no teníamos para comprar los pañales. Mi esposa tenía que sacarle lo que los pañales tienen por dentro. Se lo sacan, lo lava y le metía un trapo para volvérselo a colocar, amado. O sea, todo, amado, un proceso terrible, yo frustrado. Mi esposa tenía su cabello bien bonito, onduladito hasta acá, se le fue cayendo porque yo no tenía para comprarle los productos y yo la veía así como todo, y yo le decía, wow. Yo le decía a mi esposa, no, que yo no me casé para esto, para esto. Y entonces mi esposa me decía, si tú quieres, yo busco trabajo y yo trabajo. Y yo le decía, ¿quién? No, tú no vas a trabajar. Tú no vas a trabajar aquí. Yo tengo que suplir, ¿no? ¿Cómo que tú no vas a trabajar? Pero porque Dios la había sacado a ella del empleo. Entonces, no, tú no vas a trabajar. Entonces, Dios siempre me mandaba lo necesario, como para comer, como para que los niños no aguantaran hambre. Había una hermana que se llama la hermana Marlene y ella nos traía comida y así, y yo mantenía frustrado. Había veces me quería cortar la vena para matarme y mi esposa me decía, tú solamente piensas en ti, no piensas en nosotros. Y como que eso me hacía reaccionar y también el conocimiento que tenía, si yo me corto las venas y me mato, me puedo perder. Y yo tenía un odio hacia Dios, amado. Amaba a Dios y lo odiaba a la misma vez. Y entonces muchos cristianos empezaron a acusarme. Y yo me acuerdo que los cristianos, amados, nadie me ayudó. Ningún pastor. Amado, nadie. Tengo una prima que se llama Marisol, que es mi prima, somos muy cercanos. Y tengo una pastora que es mi segunda mamá, se llama Rosibé. Ella también, Dios le reveló, ella le decía al Señor, trata con él porque se le subió el orgullo. Y ahí cuando yo fui y le dije, madre, yo cometí un error, se me subió el orgullo. Y ella me dijo, yo le estaba orando a Dios para que Dios tratara contigo. Y ella me consolaba, a veces me iba para allá a desahogarme, bravo. Y ella solamente se sentaba a escucharme.
y me ama como si yo fuera su hijo. Y yo la amo como si fuera mi mamá. Yo mantengo pendiente de ella. Ahorita, antes de venirme, yo la llamé, yo la honro con dinero, así como yo honro a mi mamá que me parió, también a ella, porque Dios le dijo a ella, cuando yo recién empecé a pastorear, te lo entrego como un hijo, y me dijo a mí, ella será tu mamá. Y así fue. Y ella siempre ha estado en mi proceso, en todo, en todo. Y yo siempre estoy pendiente de ella. Me acuerdo que cuando a veces yo me demoro para ir para donde ella, Dios me dice a mí, Rosy, ve, me está orando para que yo te mande. Ve, y yo voy. Cuando voy llegando, me dice, le estaba orando a Dios para que te trajera. Y yo me acuerdo que Dios me dijo a mí, nunca la vayas a deshonrar. Te voy a bendecir para que tú la honres a ella. Y no es mi mamá de sangre, es una pastora. Y yo la amo como si fuera mi mamá, pendiente de ella, pendiente, amado. Así como también estoy pendiente de mi mamá, porque ese principio de honra a los padres, yo lo tengo. Entonces, amado, Dios me quitó todo, me quebró de una manera. Lo único que me acuerdo que teníamos era el vehículo. Me quitó todo, amado, me cerró 3 años. Nadie me invitaba a predicar. Nadie. En ningún lugar. Amado, nadie. 3 años. Solamente la prima mía que tiene una iglesia era que me invitaba ahí. Una iglesia que ellos estaban comenzando. A veces el piso era de barro. Y yo iba a predicar allá. Dios le daba palabra que le iba a construir la iglesia y se la construía. Y entonces Dios me usaba a mí para darle palabra a otro. Se le cumplía, pero yo estaba pasando por necesidad. Me acuerdo que había un minero que estaba desbaratado pasando por un proceso y Dios le dijo a través de mí, en 4 años te prospero. Apenas pasaron los 4 años, se le reventó la mina en oro y empezó a prosperarlo. Y cuando yo veía eso, yo me enojaba. Mira, cómo que no prospera, usándome a mí. Y yo le decía a Dios, o sea que yo soy yo me siento con un plato desechable que tú me usas para bendecir a otro y después me botas. yo no, bravo. Y Dios me decía, ora. Y yo le no voy a orar nada, varón, rebelde. No voy a orar nada y me acostaba a dormir. Y yo no podía dormir porque la unción no me dejaba. Y varón, y yo peleando contra la unción. Y arrogante, varón. Pero yo no entendía que Dios estaba permitiendo eso para que yo me conociera, diciéndome, mira, ve, de esta forma que te comportas conmigo, era la arrogancia que tú tenías con los hombres. Y en mi mente, con mi palabra, yo le decía malas palabras a Dios. Malas palabras, amado. Ese proceso lo viví, que ella lo sabe. Decía malas palabras, varón, a Dios. Así, en mi mente, y decía malas palabras. Y yo tenía sueño que yo iba a hablar palabras feas al otro día. Y me levantaba y verdad, me venía el pensamiento con esa ira de hablar malas palabras y las hablaba. Y le decía a Dios, y yo le decía, tú haces asesión de personas. Y ahí yo le dije, y yo le decía, con razón, Caín tenía la razón. Amado, le dije, Caín tenía la razón. Yo a ti no te dije que me diera este ministerio. Empecé a acusar yo a Dios. Yo no te dije que me diera este ministerio. ¿Sabes qué es tu ministerio? Que no quiero saber nada de esto. Y entonces yo estaba en el proceso amargado y la gente me llamaba y que, ¿puedo orar por mí? Le decía a mi esposa, ¿por quién? Que vaya el diablo y ore por ella. Así, varón, yo le decía, que vaya el diablo y ore por ella, pero con una rabia, varón, una amargura, amado. Y entonces yo mantenía miedo. Yo casi no dormía porque yo decía, peleé con Dios, le di un poco de palabra. Si yo me acuesto a dormir, yo me muero. Y entonces, como Dios conoce mis pensamientos, ahí varón venía, amado, y me hablaba y me decía, yo no soy como los hombres, yo te amo. Cuando Dios me decía así, varón, yo me quebraba, varón, y empezaba a llorar. Amado, en medio de ese proceso, me di cuenta que yo conocía a Dios como a Dios, pero no lo conocía como papá. Amado, se me reveló como papá, amado. Y yo me acuerdo que me dijo, los cristianos empezaron a acusarme y decían que yo me iba a ir para el infierno. Y yo me acuerdo que mi esposa me decía, amor, véame un mandado, hazme un favor y me compra esto. Y ya yo me estaba arreglando los zapatos y yo le decía a mi esposa, si yo consigo por ahí de esos cristianos que me acusan, que son de cabello natural, que se creen santos, ¿has escuchado esa doctrina? Falda larga, vea, le meto una trompada. Así yo le decía a mi esposa, varón, y me iba. Y tú sabes que Dios hacía, me la colocaba, varón. Cuando yo estoy así, me consigo una en una parte que llama todo 5000.
Y yo estoy así, como ido el proceso, buscando lo que mi esposa me mandó a comprar. Y cuando me sale una cristiana adelante, que, ay, cuando usted tuvo un sueño, usted cayó, acusándome. Yo tuve un sueño que usted cayó. Y ahí yo me la quedé mirando así, yo caí. Si yo mantengo las 24 horas con mi esposa, ¿cómo así que yo caí? Y como yo le decía así de una y que no, la cambiaba. No, yo tuve un sueño que usted caía. Mira, varón, viste, me la cambiaba. Y entonces pero en el momento se me olvidaba que yo había dicho que si yo conseguía una cristiana se le metía la mano, se me olvidaba. Cuando volví a la casa, era que me acordaba que yo había hecho eso y me enojaba de nuevo. Ay, No le di ¿por qué no la levanté? Y yo le decía a mi esposa, Hércules, amado, yo había veces que decía, ¿por qué no me meto un grupo y empiezo a matar a los cristianos? Le cogí un odio a los evangélicos de ese sistema. Sí. Varón, yo donde veía una mujer con el cabello natural, la miraba, varón, yo decía, esta, ay, me sale con algo y le meto la mano. Sí, varón, porque esa gente, varón, empezaban a acusarme y a mandarme para el infierno, amado. Y entonces Dios empezó a tratar conmigo. Cuando un día voy en el vehículo del municipio que vivía para el municipio, otro municipio, cuando yo estoy solo, mano, cuando escucho que una voz me dice, una cosa son los cristianos, una cosa son los evangélicos y otra cosa es el evangelio. Cuando yo escuché eso, yo dije, ¿cómo? Y ahí me dijo, sí, es que tú estás colocando la mirada en los evangelios, en lo evangélico y no en el evangelio. Y ahí me dice, el evangelio es poder de Dios, el evangelio restaura, el evangelio sana, el evangelio es amor, el evangelio te prospera, pero los cristianos no. Tú estás colocando la mirada en lo evangelio, en lo evangélico y no en el evangelio. Amado, cuando Dios me revela eso, yo digo, pero wow, con razón. Y ahí, amado, me di cuenta que hay una diferencia entre ser evangélico con el evangelio. Y me dijo Dios, el evangelio es un espíritu. Los evangélicos son de carne y hueso. Ellos siempre van a fallar, pero el evangelio nunca te falla. Y eso es lo que pasa con muchas personas que se van de la iglesia y que porque le hicieron daño, porque tú has colocado la mirada en los evangélicos, no en el evangelio. Y desde ahí dije, sí, nunca más colocaré la mirada en lo evangélico. Mi mirada ahora va a estar en el evangelio, porque el evangelio es Cristo. Así que mi mirada, amado, la empecé a colocar en buen proceso. La empecé a colocar en Jesús. No me interesa lo que un evangélico piensa. Que está para el infierno, amado, usted no murió por mí. El que murió por mí fue Cristo. La misma sangre que cayó sobre ti, también cayó sobre mí. Y si tú crees que tú eres mejor que mí, entonces nunca lo vas a hacer. Entonces, entonces te tienen que limpiar con una sangre mejor que la sangre que me limpiaron a mí y te limpiaron a ti. El mismo espíritu que te selló a ti, me selló a mí. Entonces, ¿por qué tú te crees mejor que mí? Hay una sola ciudad y todos vamos por la misma. Entonces, y esa es mi respuesta. Cuando yo veo esos evangélicos que está para el infierno y que mi doctrina es esta y la doctrina mía es la verdadera, yo le digo, Aarón, el verdadero aquí es Cristo. Amén. Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Usted y su doctrina no es la verdad ni la vida ni el camino. Hay un solo camino y es Cristo. Y hay una sola verdad y es Cristo. Y hay una sola vida y es Jesús. Entonces mi mirada está en mi amigo. Dios empezó a enseñarme eso en el medio del proceso. Y empezó a revelárseme como papá. Y ahí el Señor me dijo, el Señor me dio un mensaje en el medio de ese proceso. ¿Por qué me culpas a mí por lo que te hacen tus hermanos? Wow, yo dije, wow, ¿verdad? Y Dios me dijo, ¿yo qué te he hecho a ti? Bueno, tus hermanos que te hirieron, yo a ti no te he herido. Yo siempre he estado aquí para ti. Y yo dije, ay, verdad, mano. Y mi esposa me decía, porque en el medio del proceso, ella sí era serena, ella me aconsejaba. Y muchas cosas que Dios me decía, Dios la usaba para que ella me las dijera. Y yo no le prestaba atención. Y entonces Dios venía y me hablaba. Entonces el Señor me decía, bueno, tus hermanos que te hirieron, no fui yo. Wow, yo dije, verdad, mano. Y ahí me dijo, no, yo soy amor. Ellos fueron los que te hicieron daño, yo a ti no te he hecho daño. Y empezaba a decirme, yo por ti di la vida, yo por ti lo di todo. Me despojé y empezó a revelárseme como papá. Me despojé de mi gloria para venir a alcanzarte a ti. Y empezó Dios a revelárseme, amado. Y entonces, cuando Dios empezó a revelárseme de esa forma, como padre,
amado, es como que entré en un nuevo comienzo, Y yo me acuerdo que me decía, no tenía nada, y me decía, pídeme que yo te doy. Coge un cuaderno y copia todo lo que tú necesitas para ti, para tus hijos, para tu casa. Y yo empezaba a copiar, papá. Y ahí yo voy a la presencia de Dios, yo no le hablo, yo solamente le digo, aquí está el cuaderno, todo lo que está escrito, para que tú lo leas. Bueno, lo quito el cuaderno y lo pongo ahí y me siento ahí a disfrutar la presencia de Dios. Amado, y cuando yo veía que no llegaba nada, me desesperaba y me enojaba. Mira, está jugando conmigo. O sea, yo era inestable. Estaba bien hoy y mañana no. Entonces, pero Dios paciente conmigo. Un día Dios me visitó y me dijo, tú sabes por qué yo no te consumo. Sí me dijo, porque yo te amo. Wow. No te he consumido porque yo te amo. Así me dijo. O sea, amado, mira, yo estaba en apartado una vez. Yo creía que conocía al Padre, pero no lo conocía. El Hijo se me había revelado. El Hijo se me había revelado. Y yo creía que Dios era un Dios rígido. Al Padre lo tenía como rígido y a Jesús lo tenía como el amor. Yo decía que Jesús era amoroso y todo eso, porque Jesús se me había presentado a mí. Y decía que el Espíritu Santo también era amoroso, que tenía relación con ellos. Pero yo decía que yo a Dios le tenía miedo. O sea, yo no le tenía temor de respeto, yo le tenía un temor de miedo. Yo decía que Dios era como un ogro, que si tú hacías algo, Dios te... Amado, cuando un día yo estoy en apartado, cuando yo estoy solo, en la casa que vivía, cuando veo que en el centro de la casa se aparece un hombre grandísimo, nunca lo había contemplado. Y yo dije, en mi mente dije, pero esto no es Jesús, porque Jesús lo mantengo viendo cada ratico. Yo estoy predicando y se me aparece, o a veces estoy así, se me aparece y empieza a dar mi información. Y a los ángeles también. Entonces yo dije, pero esto no es Jesús. Amado, tenía un hombre grandísimo, estaba como sentado en algo, pero no se veía donde estaba sentado. De aquí para abajo lo veía, la cabeza no, solamente de aquí para abajo, pero grandísimo. Tenía una túnica, la túnica le cubría todas las manos y le cubría los pies. Y estaba amarrado así, tenía un cinto aquí en la cintura amarrado, un cinto que le amarraba así como los curas, que ellos se colocan como algo aquí, pero el cinto de él era diferente. Era un cinto hermoso y como que brillante. Y entonces, cuando yo escucho la voz apacible, y yo estaba acostado en los muebles, me dice, levántate. Y ahí cuando yo me levanté, yo estaba así. Y me dice, yo no soy Jesús, ni tampoco soy el Espíritu Santo. Me dijo, yo soy Jehová. Y ahí me dice, lo que yo dije que iba a hacer contigo, lo voy a hacer. Ni aun tus pecados me van a detener para lo que yo voy a hacer contigo. Y ahí me dijo, yo no soy lo que ustedes los hombres creen que yo soy. Y me dijo, yo soy amor. Y yo me acuerdo que sacó la mano derecha de la túnica y me la iba a montar en la cara. Cuando me la iba a montar en la cara, yo me asusté y se detuvo. Y solamente hizo la mano así. Cuando hizo la mano así, yo caí en el suelo. Cuando yo caí en el suelo, la casa se llenó de una gloria, que la gloria me estaba quitando la respiración, me estaba asfixiando. Y yo le decía, me va a matar, me va a matar, me va a matar. Yo le decía así, me va a matar, me va a matar. Y un fuego así se me puso en el oído izquierdo, así hablándome un poco de misterio que yo no me acuerdo de esos misterios, solamente me acuerdo de lo que le acabé de decir. Y me acuerdo que después llegó una persona a la casa, abrió la puerta y ahí se fue. Y ahí yo me pude levantar. Amado, Dios, Dios no es lo que muchas iglesias predican, amado. Dios va más allá que dogma, amado. Dios va más allá que la religión que predican hoy. Dios es amor. Y después de eso, Dios empezó a revelárseme y empezó a investigar y me decía, quiero que investigue. Yo leo la Biblia y me dice, investiga. Y empezó a investigar. Ve allá, investiga esto. O a veces estoy acostado así y me escribe en el aire las palabras. Un día me escribió en el aire una palabra clisia. Yo nunca en mi vida he escuchado la palabra clisia. ¿Algún día la he escuchado? No. Clisia. Y yo dije, pero Señor, ¿pero qué significa esta palabra? Investígala. Cuando voy, significa que es una persona como que tiene un carácter, que es perseverante, que lo que quiere, se enfoca en lo que quiere lograr y como que se aísla pues,
de cosas malas, pues, sino que es enfocado. O sea, una persona eclesia es una persona que tiene el carácter de Jesús. El carácter de Jesús. Y entonces yo tengo eso escrito en la agenda. Y entonces empezaba a revelarme las palabras en el aire. Me las escribía en el aire y me las revelaba. Y ahí yo ve y la investiga. Él puede decirme, esto quiere decir esto, y yo me lo decía. Solamente me revelaba la palabra y me decía, ve e investiga. Y cuando yo investigaba, yo decía, wow, pero ¿qué es esto? Y entonces, ahí Dios me tocó, investiga qué significa amor. Se empezó a tocarme como qué significa amor. Cuando yo empecé a investigar la palabra amor en el hebreo, viene una palabra lev, que significa yo doy. Por eso es que la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso significa amor, yo doy. O sea, que por eso es que la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. O sea, cuando dice que Dios ama al dador alegre, es que cuando tú das, Dios te va a dar. Porque amor significa yo doy. O sea, Dios te está diciendo, si tú das, yo doy. Yo te doy a ti, más de lo que tú diste. Por eso es que la Biblia dice, el que piensa en el pobre, en el día malo, lo ayudará el Señor. Y el que al pobre da, al Señor presta, porque Él le va a devolver. Porque Él es yo doy. Yo doy. O sea, y eso es lo que, como Él es yo doy, es un Dios misericordioso, compasivo, que siempre tiene el deseo de darle cosas buenas a uno y aún a los pecadores. Pecadores. Entonces, también me llevó a que investigar qué significa la misericordia. Porque la iglesia solamente habla de que misericordia, misericordia, pero la gente no entiende que misericordia. Y la palabra misericordia viene una palabra gedulá, hebrea, gedulá y también víscera. ¿Qué significan esas dos palabras? Significan que es el deseo vivo que Dios tiene de querer compartir su bien con alguien que no se lo merece. Eso es misericordia. Entonces, amado, cuando Dios empezó a revelarme su amor, yo dije, wow. Y ahí el Señor me dijo esto. Ustedes a mí no podían alcanzarme. Yo soy tan alto que ustedes no podían alcanzarme. Y la única forma de que ustedes fueran salvos era que yo me bajara a la posición de ustedes y luego dejar que ustedes, o sea, yo alcanzarlo y dejar que ustedes me alcanzaran. Por eso es que Filipenses dice que Cristo dejó de ser como Dios y vino en condición de hombre. Y la palabra hombre es una palabra hebrea, Adamá, que significa tierra o de la tierra o tierra ordenada. O sea, que él dejó de ser como Dios y se rebajó para venir en condición de tierra, para alcanzarnos a nosotros y que nosotros lo alcanzáramos a Él. Porque el ser humano no podía, no, Dios es tan alto, amado, que ningún ser humano tiene la capacidad de alcanzarlo. Por eso cuando usted dice, no, yo llegué al Señor cuando tenía 20 años, eso es una gran mentira. Usted no tiene capacidad de llegar a Dios. Dios fue que te trajo a Él. Por eso la Biblia dice, nadie viene al Hijo si el Padre no lo trae para que el Hijo lo salve. Nadie tiene la capacidad. Por eso mucha gente quisiera ser evangélico, pero no puede. Aquí no hay evangélico el que quiera, aquí hay evangélico al que Dios le da su regala gana. Porque esto es por misericordia. Él comparte su salvación con el que Él quiera. Y ahí está usted y estoy yo. Amén. Y por eso yo estoy agradecido. Y al entender todo esto vino la restauración. Ay, amada, ahí fue que empezó a venir la restauración. Y me enamoré y estoy tragado de Dios de una forma. Madre. No, amado, yo no puedo. Amado, mira, yo veo los milagros y no. Siempre está en mi mente. Yo no voy a volverme orgulloso. No quiero perderlo nunca más de vista. Amado, yo lo estaba perdiendo de vista, amado. Y tú sabes, una de las cosas que yo lloraba y sentí impotencia era por eso, porque yo lo había perdido de vista, porque como Él me trajo el evangelio, no fue ningún evangélico que Dios Él mandó para predicarme, sino que fue Él mismo que me visitó y me sacó la droga. Entonces, y me tomó como mi papá. Mi papá se había muerto y Él me tomó como mi papá. Entonces, cuando yo tenía a mi papá vivo, a veces aguantaba hambre, pero cuando Dios me cogió, amado, yo no aguantaba hambre. Dios me alimentaba, me vestía, amado. Yo sé eso, amado. Entonces, cuando yo empecé a perderlo de vista por mi orgullo, porque el orgullo hace que tú pierdas a Dios de vista, amado. Y también provoca que Dios te pierda de vista. Porque al orgulloso Dios no lo ve. Y al que está en pecado, Dios tampoco lo ve. Por eso es que cuando Él se acercó a Adán, le dijo, ¿dónde estás tú? Porque el pecado, varón, había ensuciado a Adán. Y entonces yo le digo, ¿dónde estás? Y Adán le respondió, no, tuve miedo. Bueno, y ahí viene, comiste del árbol del fruto que yo te mandé que no comiese. Bueno, el pecado hizo que Dios no viera a Adán. Entonces, en Corintios dice también que el que ama a Dios
es conocido por Dios, dando a entender que no ama a Dios, Dios no lo conoce. Por eso es que en la Biblia dice, en aquel día muchos me dirán, profetizamos en tu nombre, hicimos milagros, pero yo le diré, apartado de mí, nunca os conocí. Nunca os conocí. Yo digo, o sea, que hay muchos predicadores que andan predicando y llegando a las naciones y Dios no los conoce. Ellos andan predicando con el don, no con la relación. Y en el medio de ese proceso, Dios me dijo, una cosa es el don y otra cosa es la relación. Entonces, yo predico y ministro bajo relación. Por eso una comparación, yo tengo la agenda llena de mensajes. Métete 50 y ayuno, me llena la agenda de mensajes. Pero cuando yo voy a una iglesia a predicar, yo le digo, ¿qué predico? Porque esta iglesia no es mía, es de él. Y entonces, a veces estoy así, ¿qué predico? Y se me queda callado. Cuando me monto el carro, yo estoy con la tablet pendiente. Estoy así pendiente. Y ahí me dice, o me muestra una visión, y ahí me da el mensaje. Vas a predicar esto y esto y esto y esto. Y ahí yo lo anoto. Rapidito lo armo. O a veces llego a la iglesia, tengo mensaje en la agenda, pero estoy pendiente, no me ha dado el mensaje. Y ahí cuando llego a la iglesia, ahí ¡pum! Me lo da. Así. Entonces, eso es predicar bajo relación, no bajo el don. Cuando tú predicas bajo el don, tú dependes del don, no de Dios. Y Dios me dijo a mí, no dependa de tu llamado, de tu ministerio, depende de mí. Y yo me gusta depender 100% de Dios, porque el ministerio no te salva, ni el ministerio te levanta, el que te levanta es Dios. Amén. ¿Ya? Y aprendí eso, amado, y yo, mis matrimonios se mueven bajo la relación que tengo con Dios. A mis hijos los administro bajo la relación que tengo con Dios. A mi esposa la amo bajo la relación que tengo con Dios. Cuando yo hago algo que a mi esposa no le gusta y que Dios ve que es injusticia que yo estoy haciendo, de una vez me llama, pídele perdón y ámala y da la vida por ella. Y de una vez yo soy humilde y me la acerco y le digo, mira, cometí un error, perdóname. Y a ella me dice, perdóname. Y todo eso. Y entonces Dios me enseñó a amar a mi esposa. Me enseñó a amar a mi esposa. Y hay otros detalles que no lo voy a decir. Entonces, amado, lo que se rompió en el Génesis, amado, fue una relación. Y esa es la relación que todo cristiano debe alcanzar. Los cristianos hoy en día andan buscando ministerio. Busque relación. Cuando tú buscas relación, Dios va a hacer todo lo que Él quiere hacer con usted. Entonces yo busco relación y yo le digo a Dios, no estoy satisfecho. Con la relación que tengo contigo no estoy satisfecho. Quiero alcanzar la intimidad que Jesús tenía contigo. Porque si Él vino aquí a la tierra y como hombre tuvo una relación contigo, es porque nosotros tenemos la capacidad en Él de alcanzarlo. Y entonces yo le digo eso. Y Dios me dice, tienes que orar bastante, mantener mi presencia, obedecerme y hacer siempre mi voluntad. Y no es fácil, pero ahí voy. Amén. Y bueno, pues ahí está parte del gran testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida. ¿Quién iba a pensar? A lo mejor ni usted mismo, en aquella condición en la que se encontraba, pensó que el Señor lo iba a traer un día a esta gloria que el Señor ha depositado en su vida. Y pues a través de los procesos podemos emprender. Yo creo que todos podemos aprender algo en este testimonio y yo sé que ha sido de bendición para tu vida. Así es que en este momento te invitamos para que compartas. Y bueno, pues estamos ya a punto de despedir este programa. Profeta, muchas gracias por estar con nosotros compartiendo tantas cosas y tantos misterios que el Señor ha revelado a su vida y también a través de su vida y a través de este programa para todos los que nos están sintonizando. No sé si tengo una palabra antes de despedir este programa. Amén, amén, amén. Yo quiero decirle principalmente a los líderes, tengo un mensaje para los líderes de este tiempo. No se lidera una iglesia con el don, se lidera una iglesia con la relación y la guianza de Dios. Por eso es que hay muchos líderes en el mundo entero frustrados y muchos matrimonios desbaratados porque dependen del don y no dependen de Dios. Así que empieza a tener una relación con Dios desde hoy porque Él es el que te va a sostener. Y también quiero decirle al mundo entero que van a escuchar esto, porque sé que Dios va a hacer que esto llegue a muchas partes. El mensaje que el Señor me dio y siempre me lo repite, que yo me veo suspendido en el aire predicando este mensaje. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y hay dos cosas, y con esto te termino. De que viene, viene. Y de que moriremos, moriremos. El problema no es morir, sino en qué condición tú mueres.
Así que Jesús viene pronto. Dios les bendiga a todos. Shalom. Amén. Gracias, profeta, por estar con nosotros, profeta Ortilio Mena, desde Colombia, aquí en Ministerios Maranata. Gracias también a todos ustedes. Si tú has permanecido hasta esta parte del testimonio, es porque ha sido de bendición para tu vida. Pero no te quedes con esta bendición, por favor, compártela en todas tus redes sociales. Envíale este mensaje a algún compañero, algún amigo, a algún familiar que necesite escuchar esta palabra, algún ministerio. Yo sé que va a ser bendecido y va a ser fortalecido a través de este hermoso programa Entre Nos. Muchas gracias por habernos acompañado. Si no te has suscrito, por favor, hazlo en este momento. Suscríbete a este canal Iglesia Cristiana Ministerios Maranata. Dale like a este video. Déjanos una palabra, por favor, aquí para el profeta Ortilio Mena, para también aquí Ministerios Maranata. Déjanos un mensajito, una palabra, un salmo, alguna reacción, por favor, para ayudarnos a que este video pueda seguir corriendo y llegar a aquella persona que necesita escucharlo. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo te veo la próxima semana aquí en este mismo programa Entre Nos. Bendiciones y hasta la próxima.